¿En qué sueñan las religiones modernas? Hay mucha gente que va a una iglesia o va a los centros de culto de distintas religiones en el mundo. ¿Cuáles son los sueños globales de muchas de esas religiones? Los mapas que se han preparado para representar la religión en los distintos continentes difieren a veces porque se interesan más que nada en la mayor representatividad y dejan de lado otras religiones también numerosas, pero que no son mayoría. Por primera vez estamos llegando a una época en donde el mundo parece querer unirse religiosamente. Esos son los sueños modernos de muchas religiones que están aunando los esfuerzos. Veamos cómo comenzó el primer imperio o el mundo después del diluvio según la historia bíblica. En Génesis el capítulo 11 versículos 1 y 4 dice que había entonces en toda la tierra un solo idioma y un lenguaje común. Prestemos atención a esta declaración, un lenguaje común, porque eso es lo que se está repitiendo hoy. Y dijeron, en aquella antigua época, cuando el mundo era joven todavía, hoy este mundo está bastante viejo y destartalado para muchos, pero, pero dijeron ellos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, una ciudad y una torre. Y hagámonos un nombre para no ser esparcidos por toda la tierra. Querían estar unidos. La ciudad representa a las autoridades civiles, al gobierno diríamos hoy. La torre a las autoridades religiosas, el templo. Los antiguos sigurats o las torres del mundo antiguo estaban ligadas a la religión. Y aquí, al buscar hacer una ciudad y una torre, estaban queriendo formar una unión de gobierno y religión que suplantase a Dios. Cuando era muchacho, cuando era chico más bien, y leí la historia de Babel, me decía a mí mismo, qué tontos los hombres de Babel pretender hacer una torre que llegue hasta el cielo. Pero al comprender el lenguaje bíblico y encontrar el espíritu de Satanás, del príncipe angelical rebelde, de querer subir a lo alto y sentarse por encima de las nubes en el lugar de Dios, pude entender que ese era un lenguaje para representar un gobierno que quería establecerse en lugar o por encima de Dios con el propósito de suplantarlo. De manera que al proyectarnos hacia el fin del mundo estamos viendo ahora una aldea global, como se suele llamar, porque el mundo parece, mediante las comunicaciones, volverse más chico. Y están de esa forma estableciendo principios de unión que en el fondo reemplazarán el lugar de Dios. Y entonces bajó el Señor para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo. Y se dijo, todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma, tienen un lenguaje común. Esto es solo el comienzo de sus obras y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Algo equivalente está pasando hoy. La globalización es una experiencia nueva. La unión de todos los países y de las religiones y de todos los sectores de la sociedad es una empresa en la cual trabajan tecnócratas y que parece ser incapaz de volverse hacia atrás. Y Dios vio al principio, vio también que los hombres iban a proponerse lograr la unión
y que lo iban a hacer. Será mejor, entonces dijo Dios, que bajemos a confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos mismos. De esta manera el Señor los dispersó desde allí por toda la tierra y por lo tanto dejaron de construir la ciudad. A lo largo de toda la historia vemos que Dios fue impidiendo, obstruyendo los intentos de los hombres para unirse en grandes imperios universales. Pero aparecían otros imperios que se suplantaban, hasta que iba a llegar el fin del mundo con un imperio global en el cual estamos poco a poco entrando. Es común leer en los diarios actuales que vamos hacia un gobierno mundial, nos guste o no nos guste, y algunas personas mayores dicen, tal vez no lo veremos en nuestros días, pero es algo hacia lo cual se va. Sin embargo, vamos muy rápido en esa dirección. Y el Señor los dispersó, y el Apocalipsis dice que partirá la nueva Babilonia en 3 partes en la 7ª plaga y la destruirá. Por eso, dice el Génesis, a la ciudad se la llamó Babel. Confusión significa, Babilonia significa confusión, porque fue allí donde el Señor confundió el idioma de toda la gente de la tierra y de donde los dispersó por todo el mundo. El diablo quería unir todos los pueblos en un imperio en rebelión contra Dios para suplantarlo, y lo vemos a Dios dispersando ese imperio del mal, hasta que llegase el fin mismo y le entregase por un corto momento el gobierno a Satanás para que dé su fruto peor, más nefasto, de tal manera que todo el universo pudiera contemplar en su grado de mayor degradación el carácter y la naturaleza del reino del ángel rebelde. Estamos viviendo la época de la unión de las iglesias y las naciones. En esta lámina que ustedes pueden ver, hay una catedral católica cortada por el medio y un templo protestante evangélico cortado por el medio y pegado. La extraje de un libro titulado Evangelicals and Catholics Together, Evangélicos y Católicos Juntos. Y el énfasis que ponen en ese libro es en tantas cosas que tenemos, dicen, en común. Estábamos siendo enemigos y resulta que tenemos más cosas en común que las que nos separan. Bueno, eso era lo que habían buscado los hombres en la época de la Torre de Babel, unirse ya que tenían un lenguaje común, unirse en puntos comunes de acuerdo. ¿Qué religiones tienen una visión global? Comencemos viendo las religiones globalistas que tienen una perspectiva global. ¿Cuáles sueñan con la supremacía entre esas religiones? ¿Cuáles religiones tienen aspiraciones geopolíticas que quieren abarcar la tierra entera? Porque hay muchas religiones que son locales, regionales, pero hay otras que son más globales. En primer lugar, veamos las religiones cristianas tradicionales y estatales. ¿En qué sueñan? Comencemos con la Iglesia Católica Romana. Católico significa universal. Los adventistas somos también universales porque estamos en toda la tierra. Podríamos ser llamados católicos, pero no romanos porque nuestra sede no está en Roma. Nosotros tenemos una perspectiva mundial y creemos que nuestro cuartel general está en el cielo, en el mismo trono de Dios, en el templo celestial donde Cristo ministra por nosotros. Administrativamente, nuestro centro está en Washington, en lo que respecta, diríamos, a una sucursal del templo del cielo. Bueno, la Iglesia Católica Romana está centrada en Roma y quieren poner el mundo bajo el primado de Pedro.
Este es uno de los problemas principales que tiene la Iglesia Católica para lograr la unión de las iglesias. Pensó unirse con los ortodoxos, que los ortodoxos pudieran unirse en la época del Papa Juan Pablo II, y entonces este Papa llegó a decirles que iba a poner en suspenso ese primado de Pedro con el propósito de lograr la unión. Pero, y una vez que se diese la unión, si la tenía en suspenso, no va a recoger de nuevo ese presunto primado de Pedro. Pretende ser vicario de Cristo, estar en lugar de Cristo. Y este es otro aspecto que traba las relaciones con otras iglesias. Al buscar la primacía papal tienen problemas con los ortodoxos y especialmente con los anglicanos, ante quienes el Papa Juan Pablo II intentó poner en suspenso la idea de la primacía papal. Malachi Martin fue un sacerdote jesuita, murió hace poco, que escribió un libro sobre los sueños de muchas religiones. Y en realidad, los católicos, según se puede leer en lo que él escribió, sueñan con construir una estructura política mundial bajo el primado de Pedro que Dios pueda bendecir. Sueñan de nuevo con una Europa confesional y de allí con la imposición legal de sus días festivos sobre el mundo entero y en particular con el día domingo. Por eso están trabajando tan arduamente en esa dirección. Lideran una liberación religiosa del poder estatal. Pretenden que debe haber una separación de iglesia y Estado, pero para que el Estado no les prohíba imponerse ante el mundo y establecer sus principios ante el mundo. En cambio, creen que la iglesia, la religión, tiene derecho de estar encima del Estado. Bueno, sería eso una vuelta a la Edad Media, aunque con otro lenguaje, aceptando cierto lenguaje democrático actual. En la práctica es lo mismo, eso lo veremos más en detalle después. Piensan que solo reconociendo la primacía del Papa podrá el mundo lograr la paz. Pero si tuvo la primacía el papado romano por 1200 años y no logró la paz porque hubo permanentes guerras, ¿quién puede garantizar que ahora, si llegase a obtener esa primacía sobre el mundo, podría lograr que haya paz? Esa es una utopía. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y nosotros tenemos que esperar la liberación que viene de arriba. A restablecerse fácilmente ese contacto. Ahora creen que el camino está allanado para otra vez volverse a unir. Bueno, los ortodoxos quieren el mundo bajo el apostolado de Andrés, mientras que en la Iglesia Católica quieren el mundo bajo el primado de Pedro. Yo quiero decirles, mis queridos amigos, que yo no soy ni de Pedro ni de Andrés, ni de Cefas, ni de Apolos, ni Pablo, como dijo el apóstol Pablo. Cristo debe ser el centro
de una iglesia, de la iglesia verdadera de Cristo. Y está muy bien reconocer la buena obra de los apóstoles porque ellos dieron el testimonio debido de Cristo, pero el querer poner a alguien encima de otros de esa manera, eso no está de acuerdo con la Biblia. Bueno, los ortodoxos no esperan establecer una primacía de Andrés. Ellos tienen el problema también de las pretensiones papales de querer poner a Pedro por encima de todos. En la interpretación católica, por supuesto, porque no creen que Pedro tuvo alguna vez una primacía como la que pretende la Iglesia de Roma. Especialmente en Rusia, ellos están logrando recuperarse del golpe que recibieron del comunismo soviético. Y es el cristianismo oriental. Ellos veneran iconos en lugar de estatuas, cuadros. Es lo mismo. Cuando uno va por Grecia, uno puede ver monumentos de vírgenes, pero en lugar de tener estatuas, tienen allí cuadros. Estuvieron más cerca del mundo de la presión musulmana que acusaba al cristianismo de idólatra. Y entonces pretendieron buscar un punto intermedio, pero es lo mismo. Constantinopla, la sede de la Iglesia Ortodoxa por muchos siglos, pasó a ser considerada la segunda Roma cuando cayó la Roma de los Césares en la misma ciudad de Roma. Y pretendieron que esa Roma reemplazó la primera y reemplazó la Roma de los papas. Moscú fue el otro centro a donde pudieron llegar los ortodoxos y terminaron considerando que esa era la tercera Roma, la final, que habría reemplazado las dos Romas anteriores, porque Constantinopla cayó en el año 1453 bajo los turcos otomanos, que eran musulmanes. Los lugares de misión ortodoxa tuvieron una pobre expansión misionera por inmigración mayormente en algunos lugares de África y del Asia. No tienen una organización central. El gran problema de ellos es que la historia no les fue favorable por los musulmanes y después por el comunismo que los decimó en gran manera. El comunismo pretendía ahogar las religiones y eso quisieron hacer con la religión ortodoxa también. Los protestantes. En el siglo XVI apareció Martín Lutero. Ya venían los luceros de la Reforma, los que precedieron la Reforma protestante alemana y suiza y luego después en distintos lugares de Europa. Lutero, Calvino, Zwinglio, ellos aparecieron en el siglo XVI, pero hoy han perdido mucho de su poder original y tienen una misión mayormente social. No tienen una organización central, pero están buscando unirse en el Concilio Mundial de Iglesias, que ya ha logrado agrupar 348 iglesias. Este dato lo tuve hace un tiempo atrás. Es probable que hoy haya más iglesias que se hayan incorporado al Concilio Mundial de Iglesias, que lideran los protestantes en especial. Y están en 120 países en ese Concilio Mundial de Iglesias. ¿Para qué está ese Concilio Mundial de Iglesias? Quieren imponer puntos de fe común a todas las iglesias. Quieren eliminar la pobreza y establecer un nuevo cielo y una nueva tierra. El clamor de los pobres, dicen, debe ser escuchado y obedecido por las naciones. Me da temor cuando les escucho hablar de esto, aunque no puedo negar que tienen las mejores intenciones.
Porque ¿quién, según la Biblia, va a hacer nuevos cielos y nueva tierra? Dios. ¿Donde more la justicia? Dios. ¿Cuándo? Después de destruir todo este sistema que los malos mayordomos que hay en la tierra han construido, sea políticos, religiosos, economistas, tecnócratas, todo lo que quieran llamar. Este no es el modelo de la justicia que Dios se propone hacer en los nuevos cielos y en la nueva tierra. Y se han vuelto geopolíticos, quieren intervenir en política, imponer sus criterios en las naciones. Pasemos a otro aspecto. Angelistas o musulmanes. En los círculos católicos suelen llamar angelistas especialmente a los musulmanes porque tienen presuntamente el ángel Gabriel que habría inspirado a Mahoma para escribir el Corán. Esta religión, la musulmana, es la antítesis del sueño imperialista de las iglesias cristianas estatales que hemos visto, a saber, la anglicana, la ortodoxa, la católica y la protestante. Fueron el mayor terror medieval para toda Europa porque el avance expansivo del islamismo era irrefrenable, parecía imposible de poderlos detener. Aún sueñan los musulmanes con poner al mundo bajo el Corán. El Corán es el libro sagrado de los musulmanes. Yo lo leí y lo analicé de una manera crítica desde la perspectiva bíblica. Y es notable el sueño que tienen. En el paraíso, piensan ellos, habrá doncellas hermosas. Podrán comer carnes de todo tipo y vino. En otras palabras, habrá, no sé, carnicería. Por lo menos habrá muerte en el paraíso. Eso está en contra de lo que dice la Biblia. Y en la tierra, sin embargo, pretenden que van a conquistar al mundo. Entre los más radicales quieren imponer el Corán sobre todo el mundo. La guerra santa está justificada hasta triunfar sobre el mundo. Sin embargo, esperan a que otros los ataquen para entonces sentirse libres de atacar. Voy a ilustrarlo de la siguiente manera. Cuando era chico tenía que caminar unas 20 cuadras en Buenos Aires para una escuela adventista y pasábamos por otra escuela, la número 5, en la avenida San Martín. Y había un chico mayor nuestro que nos mandaba a nosotros a provocar a otros chicos de esa otra escuela más grandes. Y cuando esos chicos nos querían pegar, aparecía el más grande que nos había enviado diciendo: les voy a enseñar a ustedes a abusarse de los menores. Pero él empezó: a mí no me vengan con cuentos. Hoy me río pensando en ese cuadro. Tuvieron que intervenir los padres para que se terminara esa farsa. Bueno, en el Corán también ellos pretenden que no atacan primero, pero provocan y van creando situaciones que después les hacen considerar que pueden lanzar todo el infierno contra el mundo infiel. Sura 8, versículo 40 dice: pelea contra ellos, palabras del Corán, hasta que las luchas lleguen a su fin y la religión sea toda de Dios. Otra sura, sura 24, versículo 54. Para los que no lo saben, el Corán está dividido en suras. Dios ha prometido a quienes creen que los llevará a suceder a otros en la tierra y establecerá para ellos esta religión y que después de sus temores les dará seguridad. De manera que en la tierra ellos esperan poder vencer al mundo entero e imponer el Corán. Y en el cielo parecería ser para hombres nomás, porque nos dice que las mujeres van a poder estar acostadas y acompañados por muchachos fuertes y robustos. No,
son los hombres los que estarán acostados. Describen el Corán, describen a jóvenes siempre hermosas, con labios gruesos, pechos abultados, morenos, para disfrutar de deleites carnales en el paraíso. Y aparentemente las viejas, disculpen la expresión, no podrán soñar demasiado en el cielo de esa naturaleza porque dicen que serán siempre jóvenes las otras. Ellos creen en la poligamia. Es Dios quien ha enviado a su apóstol con la guía, el Corán, dice el Corán 48, versículo 28, para que pueda exaltarla encima de toda religión, para que aunque otros la odian, pueda hacerla victoriosa sobre toda otra religión. El Corán capítulo 61, o sura 61, versículo 9. Aquí podemos ver que ellos esperan poder prevalecer, siendo que ellos creen que Dios les quitó a los judíos la tierra de Palestina por ser infieles, se las dio en la creencia de ellos a los musulmanes. Y el que los judíos hayan podido volver en los tiempos modernos a ese lugar les hace fracasar esa profecía. Y como ellos tienen sus lugares sagrados en el mismo lugar, hay polémicas sumamente fuertes. Se lanzaron ellos a la conquista del mundo infiel, Europa, América, Asia y el resto de los países no musulmanes de África y otros continentes. Pero dejemos a un lado las religiones angelistas o musulmanes que tienen variaciones en las distintas creencias dependiendo si son más radicales o más liberales. Ahora pasemos a las religiones étnicas, chinos y japoneses. Confucianismo. Provienen de Confucio, no tiene nada que ver con confusión, sino que provienen de Confucio. Y en China estuvieron, pero fueron muy maltratados y perseguidos por el comunismo chino. El judaísmo. Siguen creciendo en el mundo, pero fueron muy exterminados por los nazis en Alemania. Hitler decía que por 100 años no iba a multiplicarse los judíos y ahora se han multiplicado muchísimo. A medida que se vuelven globalistas, estas religiones étnicas tienden a perder esa identidad étnica. Las religiones animistas y asiáticas universales, el budismo, un cuarto tipo de religión. Los principios del budismo, los principios de esas religiones paganas han sido reasumidas bajo la nueva era o en la nueva era. De manera que también se están reagrupando en los principios de la nueva era. El hinduismo y otras religiones como el animismo, el sintoísmo, etc. La nueva era pretende unir al mundo y hacen uso de todo recurso sobrenatural, todo poder sobrenatural. Tienen principios religiosos paganos que han podido entrar especialmente al mundo secular, pero también a muchas personas que comparten los principios de la nueva era con su religión presuntamente cristiana. Apariciones de ángeles entran dentro de esta perspectiva. No suelen identificarse con ninguna religión y pretenden un amor universal, siendo que la Iglesia Católica venera a un buen número de ángeles con nombres que no están en la Biblia, por ejemplo, el ángel Rafael y otros nombres más que pude ver. Se puede ver en las páginas de internet, algunas páginas católicas advirtiendo a los católicos que no todos los ángeles que aparecen en internet son ángeles católicos, sino que son ángeles de la nueva era.
No sé a qué viene discutir ese aspecto. Nosotros no tenemos que venerar a ningún ángel y nosotros tenemos que aprender a marchar por fe y no pretender estar mirando las cosas de invisible, a menos que Dios nos llame como profeta o se dé alguna circunstancia muy especial, pero normalmente Dios quiere que nosotros marchemos por fe creyendo en lo que dice la palabra de Dios y no buscando rasgar el mundo visible de lo invisible. Las Religiones Unidas, este organismo se estableció por primera vez ya hace un buen número de años, a comienzos del siglo XXI. Hay más de 2.500 religiones en Norteamérica. Muchas tienen símbolos, slogans que señalan alguna característica especial de esa religión. Y están buscando unir todas esas religiones porque creen que muchas de las guerras son de origen religioso y si logran unir las religiones entonces van a poder lograr la paz. Mediante la unión de las iglesias, mediante la unión de las iglesias y de las naciones, quieren ver si pueden hacer prevalecer la paz sobre la tierra. Podemos ver aquí algunos de los signos de las distintas religiones. La iglesia adventista tenía antes 3 mensajes angélicos con 3 trompetas, pero otros patentaron antes los 3 ángeles y entonces recurrieron a este signo, a este eslogan que aparece en todas las iglesias adventistas en principio. El logotipo de las Religiones Unidas puede verse el planeta y alrededor los símbolos de las religiones principales. Las Naciones Unidas y las Religiones Unidas tienen los mismos objetivos. Quieren establecer la paz mundial. ¿No les parece que está bien? Por supuesto que sí. Y yo creo que los que trabajan para la unión de las iglesias y de las religiones tienen las mejores intenciones, pero hay un peligro y el peligro lo advierte la palabra de Dios porque el Apocalipsis en especial nos advierte que eso iba a ocurrir en el fin del mundo, pero los que allí entrasen iban a ser engañados por el diablo. El gran problema de las Religiones Unidas es que esperan imponer una religión única y están impregnados con principios paganos de la nueva era. El papado romano no mira con muy buenos ojos ese organismo de las Religiones Unidas que opera en conjunción con las Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque quiere el pontificado romano liderar ese pontificado mismo, esa unión de las religiones. Un quinto tipo de religiones, nuevas religiones paralelas al cristianismo. Los testigos de Jehová niegan la divinidad de Cristo. Ellos esperan reinar sobre la tierra durante el milenio, después de la destrucción de este mundo. Años atrás leí de uno de los libros de ellos, que aparentemente ahora no están divulgando, que durante el milenio iban a estar resucitando a los amigos que habrían muerto. Así que por las dudas, era conveniente hacerse amigo de algún testigo de Jehová para que no se olvide y después lo resucite durante el milenio. Pero en la actualidad, según he estado consultando últimamente, muchos ni saben de eso y no sé si tienen todavía esos libros a disposición. Ellos quieren reinar sobre el mundo durante el milenio, piensan en el salón del reino que ellos reinarán sobre el mundo. Pero la Biblia dice que este mundo quedará como un abismo, Satanás será atado y los redimidos estarán en el cielo. Niegan que los santos o aquellos a quienes Dios redima los lleve al cielo. Los minimalistas, así llama
Los círculos católicos así llaman a los evangélicos, bautistas, metodistas, pentecostales, etc. Porque aunque son cristianos, no es una religión paralela al cristianismo, no constituyen una mayoría en el mundo y por eso, en forma despectiva, suelen llamarlos minimalistas. Los evangélicos no tienen organización central, siguen dividiéndose y aspiran a convertir el mundo. Y como no suelen tener sueños geopolíticos, es decir, llegar a influir sobre los gobiernos para imponerse en el mundo, sino que esperan la venida del Señor para resolver los asuntos humanos, no les prestan tanta atención y consideran que no tienen experiencia en la política mundial. Sin embargo, han estado creciendo muchísimo los evangelios, especialmente en Latinoamérica, y al comenzar a ser casi mayoría en algunos de esos países, se unen en planes comunes con las iglesias estatales. ¿Por qué buscan la unión actualmente las iglesias evangélicas y protestantes también? Porque ninguna ha logrado aún llegar a toda la tierra. Preguntémonos, ¿lograrán unirse las religiones? ¿El Vaticano logrará unir al mundo política y religiosamente? En este libro de Malachi Martin, Las llaves de esta sangre, lo traduzco, lo tengo aquí en la lámina en inglés. La lucha por el dominio mundial entre el Papa Juan Pablo II, Miguel Gorbachov y las potencias capitalistas occidentales. Allí habla de los tres poderes que en sus días podrían llegar a dominar el mundo, pero la Unión Soviética, Gorbachov ya pasó a la historia. Y el poder más grande en el mundo actualmente es los Estados Unidos. Eso no se puede discutir y por eso actúan en conjunción a menudo con Europa. No voy a entrar aquí a dar detalles que cambian a continuación, el boicot económico que buscan hacer para frenar a Rusia. Lo hicieron al principio para hacer caer la Unión Soviética y después lo hicieron también para Putin y ese es el sistema que están usando las naciones líderes en el mundo para imponer sus criterios. Y dice este autor jesuita que quien lleva las de ganar es el Papa de Roma porque nadie lo ve como un competidor debido a que puede esconder sus ambiciones políticas bajo el manto de la religión. Apocalipsis 18:2 dice que Babilonia, es decir, Roma, se haría nido de toda ave impura y detestable. El 23 de septiembre se anunció en el órgano informativo del Vaticano por Internet, CENIT, del año 2000. Se anunció la convocación de 20 religiones principales, un buen número de ellas paganas, en la ciudad del Vaticano, una asamblea interreligiosa. Provinieron de 50 países esos representantes. En ese entonces, el Papa Juan Pablo II era el obispo de Roma y les dijo que este era un paso decisivo en la reconstrucción moral del mundo. Yo no conozco ningún pasaje de la Biblia, ningún evento histórico que invite a todas las religiones de la época de Israel, del mundo, para que se junten en Jerusalén, la capital de Dios, en el pueblo de Israel, y que trajeran todo acto, todo valor moral que pudieran juntar para reconstruir la moral del mundo. Por el contrario, lo que nosotros encontramos es
que Dios mandó a Jonás, a Nínive, a decir que iba a ser destruida por los actos de corrupción y violencia que había en esa ciudad. Y siempre exhortó a las naciones Dios a que guardasen la ley, porque la revelación divina provenía de Jerusalén y del templo donde él estaba. El acercamiento católico musulmán que hoy se ha visto especialmente con la actuación de Francisco buscando unir judíos y palestinos, ortodoxos, etcétera, lo mismo Benedicto XVI. Pero preguntémonos, ¿los evangélicos y los católicos podrán unirse? Deben unirse a toda costa. Estuvieron separados durante tantos siglos. ¿Para qué quieren unirse ahora? Billy Graham, el principal líder de los evangélicos, llegó a visitar al Papa Juan Pablo II y dijo que era la mayor representación moral del mundo. Qué impresionante que dijeran eso los evangélicos. Años atrás no lo hubieran dicho. Los propósitos de la unión. Quieren imponer la paz. Quieren establecer un orden económico justo. Quieren establecer una justicia universal y quieren liberar al mundo espiritual y materialmente. En el siguiente tema yo voy a hablar de las contradicciones del ecumenismo moderno, analizando más en detalle esos intentos de unión de las religiones. Y cada vez más se acercan a Estados Unidos. Juan Pablo II admiraba a Estados Unidos porque era más religioso que Europa. Lo mismo los papas siguientes que admiran y han hecho viajes. Todos los papas han hecho en principio últimamente viajes a Estados Unidos. Y durante la Edad Media unieron la Iglesia con el Estado y eso produjo intolerancia religiosa. Hubo dos movimientos de liberación de los siglos XVI al XX. La liberación protestante y la liberación secular. Se encarnó la liberación protestante en Estados Unidos levantando una constitución que se la ha considerado mundialmente como la constitución de mayor libertad religiosa, política, económica, etc. Se está deteriorando todo ese sistema. Y la liberación secular se dio en la Revolución Francesa y se propagó a los países de Latinoamérica y a las distintas religiones, haciendo perder fuerza a las religiones. Pero ahora, el pontificado romano, a través del Papa Juan Pablo II en adelante, ha estado buscando acercarse a los protestantes para imponerse a los poderes seculares, buscando en el tercer milenio lograr liberarse del predominio de las autoridades seculares y quieren control económico y político. Buscan la unión de las iglesias para imponerse a los poderes seculares. El objetivo es imponer sus dogmas comunes que tristemente tengo que decirles no están necesariamente de acuerdo con la palabra de Dios. Estaba en Venado Tuerto, al sur de Argentina, hace unos meses atrás, y en una entrevista pública que me hicieron en un canal de televisión, el periodista me preguntó qué pensaba acerca de la unión de las iglesias y le dije, yo creo que las personas que buscan la unión de las religiones buscan hacerlo mejor, pero no captan el trasfondo espiritual de engaño que hay detrás de todo eso. Es más, podríamos incluirnos en ese esfuerzo a condición de que el punto básico sean los 10 mandamientos, que se guarden los 10 mandamientos. Y me dijo él, pero todas las iglesias dicen lo mismo, que guardan los mandamientos. Y le respondí, no todas las iglesias. ¿Podría mencionarme una iglesia siquiera que guarde los mandamientos de Dios? Queridos amigos,
No habrá unión ni paz estable a menos que Dios esté en el centro, la palabra de Dios esté en el centro. La actitud de estos movimientos ecuménicos es dejar todo lo que nos separa en nuestras convicciones de la Biblia y buscar hacer arreglos comunes. Así no parte la verdadera unión, la que tiene un cimiento estable. Me hizo acordar a lo que vi cuando era chico. Habré tenido unos 9 años. Vi a una mujer de cierta edad que llamaba a los gatitos y les decía, miau, mamonche. Me acuerdo que no sé por qué los llamaban mamonche. Y entonces venían los gatitos pensando que les iba a dar cariño y comida, y tenía un saco o bolsa, y ¡pam!, agarraba uno y lo ponía adentro, y otro y ¡pum!, adentro. Y cuando tenía 4 y 5, la bolsa cerrada, se quedó mirando a este niño que era yo, y le dio tanta risa que casi no podía tener sujeta la bolsa, y de repente sacudió la bolsa y adentro. Vengan mis gatitos preciosos, está diciendo el diablo. Vamos a formar una gran Babilonia, y una vez que estén adentro, ¿cómo se reirá el diablo? El llamado de Dios no es a unirse, sino a salir, lo veremos en un momento más. Las iglesias cristianas hoy quieren controlar la globalización y al lograr la mayoría se volverán excluyentes y el resultado será la intolerancia apocalíptica anunciada. Apocalipsis 12:17 dice, entonces el dragón se llenó de ira al final y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de la mujer, de la iglesia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Las iglesias han alterado los mandamientos de Dios. Parecieran buenos negociantes que piden siempre descuento. No, 10 no, 9 u 8. Como cuando me vi con un paraguayo una vez al cruzar el río Uruguay desde Salto a Concordia en Argentina. Él decía, sí, yo sé, los adventistas guardan los mandamientos. Yo guardo los mandamientos también. Y le pregunté, ¿guardan los mandamientos? Bueno, hay 2 mandamientos que yo no guardo. ¿Y qué piensa usted con esos 2 mandamientos que no guarda? Y yo pienso que Dios tendrá que perdonarme. Así no funciona la verdadera fe. Debemos aceptar a Cristo nuestro Salvador para limpiar nuestros pecados, para recibir el perdón de nuestros pecados. Pero eso debe llenarnos de la gracia y del poder de Dios para obedecer. La gran Babilonia se volvería madre de las rameras y las abominaciones o idolatrías de la tierra. Confusión, Babilonia, confusión religiosa. Solo un remanente se salvará. Dice Apocalipsis 14, 4 y 5, da las características. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. La madre ramera tiene hijas también que hacen lo mismo, se corrompen uniéndose con los gobiernos de la tierra y aún con la idolatría. Estos son simbólicamente vírgenes porque están unidos solamente a Cristo. Son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Fueron comprados como los primeros frutos de la humanidad para Dios y el Cordero. No se encontró mentira en el juicio investigador previo a la recompensa de la cual nos habla la Biblia. No se encontró mentira alguna en su boca, pues son sin mancha. Mientras que muchos pretenderían amar a Dios y no guardar sus mandamientos, y serían mentirosos usando la definición del apóstol Juan en su primera epístola, el capítulo 2. Estos profesarían guardar los mandamientos de Dios, amar a Dios, y lo demostrarían guardando sus mandamientos. Los adventistas del séptimo día son un solo cuerpo, tienen una organización central, tienen una fe y la misma esperanza y tienen la misión ante el mundo de preparar un pueblo
para la venida del Señor. Y tienen una representación mundial, están en todo el mundo, dividido en divisiones. Es decir, tienen uniones, divisiones le llaman. No es que estén separados, sino que están organizados así en los distintos continentes. Y la misión de ellos nace en Apocalipsis 14:7. A toda nación, tribu, lengua y pueblo. Apocalipsis 18:1 dice, la tierra se llenó de su gloria, de la gloria del último mensaje que sería dado al mundo y que está en ese lugar. ¿Qué dice Apocalipsis 18:4? Luego oí otra voz del cielo que decía, vengan, juntémonos. Eso dice, no, salgan de ella, de esa gran Babilonia. El llamado es a salir y dice, salgan de ella, pueblo mío. ¿Tiene Dios pueblo suyo en la Iglesia Católica Romana? Sí. ¿Tiene Dios pueblo suyo en la Iglesia Bautista? Sí. ¿En la Metodista, en la Ortodoxa? Sí. En cada iglesia Dios tiene hijos suyos que lo honran conforme a la luz que ellos tienen, que han podido recibir. Pero escucharán el llamado final en esa gran Babilonia que se formará en los últimos días, escucharán el llamado a salir de allí. ¿Para qué deberán salir? Para no ser cómplices de sus pecados. ¿Y qué pecados están saliendo hoy a la luz? Ni los alcance ninguna de sus plagas, pues sus pecados se han amontonado hasta el cielo y de sus injusticias se ha acordado Dios. Así que vemos que no se trata de un llamado a unirse, sino un llamado a separarse. Escribió Elena de White en el libro El conflicto de los siglos. Habrá hombres de fe y de oración que se sentirán impelidos a declarar con santo entusiasmo las palabras que Dios les inspire. Los pecados de Babilonia serán denunciados, los resultados funestos y espantosos de la imposición de las observancias de la Iglesia por la autoridad civil, las invasiones del espiritismo, los progresos secretos pero rápidos del poder papal, todo será desenmascarado. Estas solemnes amonestaciones conmoverán al pueblo. Miles y miles de personas que nunca habrán oído palabras semejantes las escucharán. Admirados y confundidos oirán el testimonio de que Babilonia es la iglesia que cayó por sus errores y sus pecados porque rechazó la verdad que le fue enviada del cielo. Conflicto de los siglos, páginas 664 y 665. El último mensaje de amonestación al mundo está en Apocalipsis 14, 6 al 12. Lo consideraremos en detalle en la última sección, en el último mensaje de esta serie sobre hacia dónde apunta la globalización moderna. Solo un resto se salvará, nos dice allí. Guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y cualquiera, no importa qué religión tenga, qué raza, qué origen, puede salvarse si quiere formar parte de ese resto que se propone guardar los mandamientos de Dios y tener la fe de Jesús. Querido amigo, que estás viendo este mensaje, yo quiero decirte que en esa conformación de las grandes religiones modernas estamos viendo el cumplimiento final de las profecías que van a llevar al mundo a la crisis final. Y aunque tengan las mejores intenciones, sabemos que terminará en el fracaso, porque no se puede unir realmente con ligamentos estables un mundo que se niega a guardar la ley de Dios. La verdadera liberación provendrá de arriba, no la establecerán los seres humanos. Cuando escucho el Concilio Mundial de las Iglesias diciendo que el clamor de los pobres llegó hasta ellos, tiemblo también porque es Dios quien escuchó el clamor de su pueblo que sufría cautivo en Egipto.
y debemos confiar en la obra de Dios. Es cierto, podemos y debemos hacer mucho en favor de los pobres y de los marginados de la tierra, pero recordemos que la liberación, la justicia del nuevo mundo será establecida por Dios cuando Él destruya todo este sistema humano y establezca su reino para siempre, donde morará la justicia, la paz, la alegría, la felicidad eternamente. Jesús viene pronto, prepárate. Te invito a inclinar el rostro para una palabra de oración. Padre y Dios Santo, que estás en los cielos, gracias Señor, porque en medio de esta gran confusión nosotros tenemos tu palabra. Y Señor, ha sido tan criticada tu palabra en el mundo. El diablo ha tratado de hacer perder la fe en ella. Te pedimos que nos ilumines para comprender tu verdad, que puede ser encontrada, para deleitarnos en esas verdades preciosas y para saber que pronto tú acabarás con toda farsa humana, con todo intento humano de suplantarte a ti, a tu gobierno y a tu ley. Y Señor, ayuda para que las gentes, las personas sinceras puedan ver la luz y unirse con tu pueblo para guardar tus mandamientos y la fe de Jesús. En el nombre de Jesús te lo pedimos y agradecemos. Amén.